Damos gracias a Dios de que podemos estar en la casa del Señor. Pueden estar tomando sus asientos, por favor. Gracias damos al Señor de que Él es el que en cada momento nos guía, en cada momento está con nosotros, dándonos la fortaleza para que podamos seguir adelante. Aun aunque pasemos por momentos de dificultades, aun aunque pasemos por diferentes circunstancias, Él nunca nos va a abandonar, sino que siempre va a estar a nuestro lado, extendiendo su mano para que nosotros podamos estar confiando solamente en Él. Por eso alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar con una serie que hemos comenzado, que se trata acerca de la familia. La familia en este último tiempo está muy atacada por el enemigo. Se ha levantado contra la familia y quiere destruirla de toda manera. Aún destruir los niños que están en el vientre de la madre, los niños que están en la escuela primaria, los jóvenes, los adultos, los mayores. La familia está en el centro de los propósitos del enemigo para que pueda ser destruida. Pero la palabra de Dios dice que Él es el que formó la familia, Él es el que formó cómo nosotros tenemos que andar, cómo debemos de caminar. En unas reuniones atrás estuvimos viendo acerca del noviazgo, cómo tiene que ser un noviazgo cristiano. Hemos visto lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio, que los dos tienen que ser una sola carne, que tienen que estar unidos hasta la muerte, que es algo que instituyó Dios aún antes de que sea instituida antes que sea instituida la iglesia, antes que sea instituido cualquier lo que el Señor creó la familia en primer lugar. Incluso todavía no existía el pecado sobre la tierra y Él ya había formado la familia y le había dado un mandamiento, le había dado un mandato. Y Dios bendijo la unión, Dios bendijo la familia. Habíamos visto que era un vínculo totalmente interno y íntimo entre el hombre y la mujer, pero que también tenía sus prohibiciones y tenía sus propósitos. Hoy vamos a estar compartiendo, seguir con este tema, y vamos a ver lo que el Señor nos mandó a nosotros los hombres como maridos. Aunque el versículo que vamos a leer primero habla de las hermanas, pero el dicho dice las mujeres primero, pero hoy vamos a dejar las hermanas para la próxima y vamos a hablar lo que nos toca a nosotros como maridos. Porque el Señor cuando creó dio instrucciones para todo. Hoy está todo tan desvirtuado, hoy está todo tan mal comprendido, pero la palabra de Dios nos guía y nos enseña todas las cosas. Quizá podemos pensar que, bueno, es solamente para los que están casados, pero no. Hay jóvenes que un día van a llegar al matrimonio, van a ser maridos. Hay hermanas que tienen hijos, que pueden enseñar, nietos. Y la palabra de Dios nos enseña, nos muestra el camino que tenemos que seguir. Cuando nosotros compramos alguna máquina, algún aparato, viene siempre un manual en el que nosotros podemos consultar cómo se debe utilizar. Si yo que no sé tocar el piano, compro un piano y no tengo cómo ponerlo, cómo ejecutarlo de la manera correcta, por más que me toque a tocar va a sonar feo y no va a ser agradable. Pero un hermano que estudió, que sabe cómo ejecutarlo, es agradable escuchar y puede alabar el nombre del Señor. Así nuestra vida. Si nosotros no nos regimos por lo que el Señor nos ha dejado y lo que nos ha enseñado, nuestra vida va a ser un desastre, como vemos lo que está pasando en el mundo. Y aún muchos cristianos que, conociendo la palabra, no se rigen por la palabra, y así también les va en su vida. No es que Dios los ha abandonado, sino que ellos toman caminos que no convienen y que no están trazados por el Señor. El versículo que vamos a compartir se encuentra en Colosenses,
Colosenses, capítulo 3, versículo 18 y 19. Epístola de Colosenses, capítulo 3, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí el apóstol no está avalando la poligamia, sino que está diciendo a todos los maridos que están en la congregación que cada uno ame a su mujer. Y estos versículos se repiten en Efesios, lo repite también Pedro en 1 Pedro capítulo 3. Son versículos que nos hablan algo similar. Y aquí nos está hablando de los maridos. El marido en el hebreo en que está traducido significa literalmente varón, un hombre maduro, un hombre casado. Y todas las mujeres que piensan casarse o piensan en cuál va a ser su marido, tienen un ideal en la mente. Pero muchas veces el ideal está solamente en su pensamiento. Pero nosotros tenemos que llegar y ellas tienen que buscar una persona con la cual poder sentirse a gusto y poder vivir y llevar una vida juntamente con ella. Nosotros como maridos también tenemos que vivir sabiamente, dice Pedro, que más adelante lo vamos a leer. Algunas de las mujeres piensan que el marido ideal tiene que ser romántico, que tiene que ser detallista, otros que tiene que ser guapo, que tiene que tener dinero, que tiene que ser trabajador, y hay tantas cosas, responsable con sus hijos, tantos ideales podemos tener en la mente, pero la palabra de Dios lo reduce todo a que, en el caso del marido, tiene que amar a su mujer. Y Jesús dijo que todos los mandamientos, toda la ley, se reducen a dos mandamientos: el amar a Dios y el amar a su prójimo como a sí mismo. Y ahí se cumple toda la ley que el Señor había dado. Y dentro de ese mandamiento, nosotros como maridos nos toca amar a nuestra mujer. Si tomamos en cuenta los preceptos del Señor, lo que Él nos manda, se evitaría muchos problemas que hay en el día de hoy en la familia. ¿Qué es lo primero que tenemos nosotros como deber, o el hombre que tiene deber con su esposa? Y ya lo dijimos, la palabra de Dios dice amar. Vamos a leer Efesios capítulo 5. Porque aún en la vida del matrimonio y todo, la palabra de Dios, como dijimos, nos va a dar consejos y nos va a guiar. Efesios capítulo 5, versículo 25. Y en el párrafo que vamos a estar leyendo, 4 veces el apóstol está diciendo a los hombres que tienen que amar a su mujer. Nosotros cuando queremos remarcar algo, lo decimos dándole énfasis a la expresión, la remarcamos. Aquí el apóstol Pablo está repitiendo 4 veces diciendo que tienen que amar. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y acá el primer versículo que leemos y ya nos está poniendo a nosotros una vara muy alta. Nosotros tenemos que amar a nuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia. Y nosotros como iglesia, ¿cuántas veces ofendimos al Señor? ¿Cuántas veces pecamos contra el Señor? ¿Cuántas veces lo dejamos de lado? ¿Cuántas veces nos olvidamos del Señor? No queremos
no tenemos esa gana de estar con Él. Y muchas veces en el matrimonio, cuando hay un pequeño desacuerdo, se arma bastante lío, se puede decir. ¿Estamos nosotros dispuestos a amar así como Cristo amó a la iglesia? Que se entregó a su vida allí en la cruz del Calvario por una iglesia. Más adelante dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando estuvimos viendo acerca del matrimonio, dijimos que el matrimonio es una simbología de Cristo y de la iglesia. Acá está diciendo, Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella para santificarla y presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga, que es esa iglesia que nosotros estamos esperando que venga a buscar. No sabemos en qué momento va a ser, pero el Señor viene a buscar a su iglesia. Y sigue diciendo el apóstol, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Segunda vez que el apóstol está diciendo que tienen que amar. La tercera vez dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En la palabra está escrito de que dejará el hombre a su padre y a su madre, lo dice en Génesis, lo dijo Jesús también, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, dice, le manda al marido que tiene que amar a su mujer como a su propio cuerpo, o sea, como a sí mismo. Versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nos está diciendo que nosotros tenemos que proveer para el sustento y para el cuidado. Así como sustentamos nuestra carne, así como cuando tenemos alguna necesidad, nosotros buscamos toda la manera de satisfacerla, así también con nuestra mujer. Tenemos que satisfacer sus necesidades, sustentarla, cuidarla, y todo se basa en el amor. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame, la cuarta vez que está diciendo, también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El primer paso que nos dice, el primer consejo que nos da la palabra de Dios es que tenemos que amar. Y el amar, tanto como sustentar, como cuidar, también es en la vida cotidiana. Un hombre no puede tratar con violencia a su mujer. Cristo nunca trató con violencia a su iglesia. Dijo que él la caña cascada no la va a quebrar y el pavio que humeare no lo va a apagar, sino que así como aquella oveja que se descarrió, él la cuida y la sostiene. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos ofendimos al Señor y el Señor nunca nos ha tratado con violencia, sino con amor? En un matrimonio cristiano que conoce la palabra del Señor, no puede haber maltrato físico, maltrato emocional. En el mundo de hoy es tan corriente, es tan común, y quizás porque ahora hay leyes que están sancionando la violencia de género, pero desde los principios de la historia, esto siempre se repetía. La violencia, el maltrato físico, el maltrato emocional.
Los maridos no pueden, un marido cristiano no puede humillar a su mujer. Humillar significa denigrar en su honor. En un matrimonio cristiano no puede haber palabras que hieran, no puede haber amenazas, sino que todo tiene que estar bajo la cobertura del amor. Y es un mandamiento. El Señor nos manda que tenemos que amar. Segundo consejo que nos da la palabra del Señor se encuentra en Mateo capítulo 19. Versículo 5. Que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que vivir con ella por toda la vida. Y dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto lo estaba diciendo Jesucristo. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Acá el Señor está diciendo acerca de que no podemos dejar a la mujer. Hay muchos que toman como excusa y dicen, bueno, tenemos incompatibilidad de caracteres, una palabra tan común. Se acabó el amor. La palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser. Se puede acabar la pasión, pero eso es algo que nosotros tenemos que ir cultivando. El Señor nos manda que tenemos que amar, que cada día que nosotros nos levantamos nuestra decisión es de que tiene que ser que queremos amar a nuestra mujer o a nuestro cónyuge. El buen cristiano no se le termina el amor, porque Dios es amor. Un marido cristiano jamás va a estar pensando en el divorcio. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 11. Mire lo que dice. Versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El apóstol está diciendo, no mando yo, sino que manda el Señor, que el marido no puede abandonar a su mujer. ¿Cuántos hay que han abandonado sus hogares por cuestiones tan pequeñas? En un matrimonio cristiano todas las diferencias tienen que ser arregladas. Dice que uno se puede enojar, pero no tiene que pecar y no se tiene que poner el sol sobre el enojo de las personas. Así que, aunque va a haber diferencias, va a haber momentos en que no va a haber coordinación, pareciera, pero el amor suple todo. Tercero, la palabra de Dios manda que los maridos tienen que ser fiel a su mujer. Así como Cristo es fiel a nosotros, a su promesa, un día nosotros prometimos de que le vamos a ser fiel hasta la muerte. Y nosotros tenemos que cumplir esa promesa.
Serle fiel significa ser firme y constante en sus afectos, ideales y obligaciones. El Señor nunca dejó de lado las obligaciones que tiene con su iglesia, aunque Él no está obligado a nada, pero estoy diciendo las promesas que Él dijo a su iglesia. Nosotros también como maridos tenemos que ser fiel. Y Dios mira estas cuestiones y mira estas cosas. En el libro de Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15 nos habla de que el pueblo estaba llorando porque Dios no aceptaba su ofrenda. Ellos traían su ofrenda a Dios y Dios no la aceptaba, entonces estaban llorando. Y Dios levantó al profeta y le dijo de que Dios no aceptaba su ofrenda porque ellos no eran fiel a su mujer. Malaquías, último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón. Capítulo 2, versículo 13. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ellos habían sido desleales en el matrimonio, se separaban por cualquier cuestión. Por eso después a Jesús le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier cosa? Y el Señor dijo, no, no es lícito. Pero Moisés lo permitió. Y Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Lo permitió, pero en un principio así no era. Sino lo que Dios creó, lo creó perfecto. Y si nosotros vivimos y nos atenemos a las reglas de Dios, no va a ser necesario, ni vamos a estar pensando en infidelidades. No vamos a estar pensando en separaciones. Entonces la palabra de Dios dice que Dios había atestiguado contra ellos y no aceptaba su ofrenda porque ellos eran desleales a su mujer. Dios quería que su pueblo sea un pueblo puro, un pueblo santo, por eso les dio sus leyes. Tercer consejo que nos da la palabra del Señor es de que nosotros como maridos tenemos que estar satisfechos con la mujer que está a nuestro lado, con nuestra esposa. Proverbios capítulo 5, versículo 18. Y quizás hay versículos que ya lo vimos cuando mirábamos el matrimonio. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, tus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. El ser humano dentro de sí necesita ser amado, necesita sentir cariño, necesita sentirse acompañado, pero no tenemos que buscar esa admiración o no tenemos que buscar ese sentimiento fuera del matrimonio, sino que todo tiene que estar centrado en la mujer que un día elegimos y que nosotros, por gracia del Señor, pudimos tener como mujer.
Lo repite casi Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vanidad todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días. ¿Cuántos hay que perdieron el interés por su mujer? Lo cambiaron, se gozan con otras cosas, con un deporte, con un vehículo, con una casa, con un amigo. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que gozarnos, porque eso es lo que nos toca a nosotros en esta tierra, dice Eclesiastés. En cuanto no solamente gozarse de estar bien, estar con alegría, sino que la palabra de Dios nos manda a que nos gocemos también en la intimidad y sexualmente. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Está bueno leer todo el párrafo, pero no lo vamos a hacer porque nos va a llevar mucho tiempo. Porque nos habla de los problemas en el matrimonio que había ahí en la iglesia de Corinto. Y el apóstol estaba diciendo, el versículo 5 del capítulo 7, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegosamente de la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está diciendo de que no tiene que haber negación en el matrimonio. Cuando está el deseo, tanto el hombre como la mujer tienen que conceder ese deseo que tiene su cónyuge. Y si hay negación, estamos entrando en un territorio donde Satanás va a comenzar a tentar. Y ahí es donde comienzan los problemas del hombre. Porque Santiago dice que dichoso el varón que soporta la tentación. Pero muchas veces el hombre es débil. Muchas veces Satanás no solamente de tentarlo, sino también le hace la cabeza, le deja el plato servido. Y allí es donde el hombre cae. Y como leímos anteriormente, el que se separa y se junta con otra cae en adulterio. Y acá mismo Corintios, el capítulo anterior dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, y sigue toda la lista. Entonces el enemigo va a aprovechar una situación para poder tentar, y lo que quiere es que nosotros no entremos en el reino de Dios, porque él quiere destruirlo. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo que no se nieguen el uno al otro, sino que se satisfagan. Porque la iglesia esta pensaba de que no se podían acercar a Dios si la noche anterior habían tenido relaciones, siendo ellos influenciados por
las doctrinas ascéticas, el ascetismo que tanto el apóstol Pablo estaba refutando esas doctrinas, que el ascetismo decía que todo lo que es carnal, todo lo que trae placer al cuerpo es malo. Entonces de ahí nacieron los monasterios, los monjes, los que no se casan, los que viven alejados para acercarse a Dios. Pero dice que lo que Dios juntó está bendecido y Él lo bendijo. Y Él cuando presentó a Eva, al hombre, dice que los bendijo y le dijo: fructificad y llenad la tierra. Y esa palabra del Señor quedó en el corazón del hombre, así como en el corazón, en la naturaleza de cada ser vivo. Cuando Dios creó las plantas dijo que crezcan. Entonces hoy vemos en una pared que haya un poquito de humedad y la planta crece porque está cumpliendo la voluntad de Dios. Y dentro del corazón del hombre también está el deseo que el Señor puso, pero el hombre lo lleva por el camino que el Señor no trazó. Ahí es donde comienzan los problemas. Pero el Señor puso la forma, puso un matrimonio, puso una familia, y toda relación dentro de esa familia está bendecida por Dios. Entonces estos hermanos se sentían impuros y decían que cuando iban a orar no podían hacerlo porque no se sentían bien. El apóstol entonces le estaba diciendo: si se van a dedicar solamente a la oración, pero que sea por un tiempo y después vuelvan a juntar, porque si no están dando ocasión al diablo. La palabra de Dios dice que el hombre tiene que instruir también a la mujer. Y un versículo bastante polémico y mal comprendido, mismo aquí 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 y 35. Dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Cuántas doctrinas mal tomadas de este versículo? Nos está diciendo de que la mujer no puede enseñar, hablar o predicar en la congregación. Si incluso en el Antiguo Testamento Débora era una jueza de Israel, la que tenía la palabra autorizada, la que era representante de Dios. Dios reinaba y a través de los jueces hacía su voluntad. Pero vamos al contexto de lo que era en aquel tiempo la iglesia. Algunos dicen que estaban las mujeres sentadas de un lado, los varones de otro. Otros dicen que los varones estaban delante y las mujeres estaban detrás. Y las mujeres en ese tiempo no tenían acceso a la educación. Entonces cuando el ministro estaba hablando y por ahí no entendían un vocablo o no entendían una palabra, y la mujer de donde estaba gritaba preguntando qué es lo que decía, qué es lo que quiso decir, y se armaba bastante confusión. Entonces el apóstol Pablo decía: si la mujer no entiende algo, pregúntele a su marido. Pero no vamos a entrar en ese tema, sino que está diciendo de que el marido tenía que instruir a la mujer. Dentro de un matrimonio hay muchas cosas que, como una vida que se va formando,
Y más adelante lo vamos a ver que el marido es cabeza y tiene que instruir. Tiene que instruir no solamente en las cosas cotidianas, sino también instruir en la palabra, instruirlo en la oración, ayudarla a que juntos puedan criar a los hijos dentro de la voluntad de Dios. Y instruir no significa que el hombre puede obligar a la mujer a hacer algo, sino que con argumentos de la palabra que pueda comprender cómo vivir sabiamente. En sexto lugar, la palabra de Dios manda a los hombres que tienen que honrar a su mujer. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3. Versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está diciendo de que los maridos tienen que vivir con sabiduría con las mujeres, dándole el honor como vaso más frágil. Pero no está diciendo de que este frágil no denota debilidad, porque en muchos sentidos la mujer es mucho más fuerte que el hombre. La mujer es mucho más fuerte frente al dolor. Nosotros estamos doloridos y no queremos hacer nada. A veces, como dijo el hermano Jorge, estamos con dolor de cabeza y nos quedamos en la cama y no nos podemos levantar. Y una mujer que está con dolor de cabeza se levanta, hace la comida, pone para lavar, atiende a los hijos, atiende al marido. Y es mucho más fuerte que nosotros. Muchas mujeres que son mucho más fieles que el hombre en el servicio de la casa de Dios. Entonces, dando honor como vaso más frágil no significa que ella es más débil, sino que es más delicada. Incluso la mujer es diferente en controlar sus emociones y los hombres tenemos que vivir sabiamente. Porque dice que nuestras oraciones pueden tener estorbo si nosotros no cumplimos. O sea, vamos a estar orando y el Señor no va a contestar. Así como el pueblo de Israel estaba orando y Dios no recibía sus ofrendas, Dios no recibía sus holocaustos. Y ellos lloraban en el altar y decían, ¿por qué? Porque habían sido desleal con su mujer. El Señor toma muy en cuenta todas estas cuestiones. Y el Señor no dejó nada librado al azar, sino que todo lo conoce, lo sabe. Por eso Él nos enseña y nos recomienda. Y muchas veces, cuando llegan momentos de discusión, momentos difíciles, Romanos nos dice que tenemos que vencer con el bien el mal. Muchas veces el diablo se va a levantar
y va a querer atacar a la familia, pero nosotros tenemos que saber que con el bien tenemos que vencer el mal. Muchas veces es tan fácil contestar, muchas veces es tan fácil hasta insultar, y se está tirando más leña al fuego. Pero cuando hay fuego, no se va a apagar con leña, sino se va a apagar con agua. Es la física. Dice, porque ellas son coherederas de la gracia. O sea, nos está diciendo que delante de Dios, tanto el hombre como la mujer son iguales. El apóstol decía, no hay siervo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego. Todos son iguales delante de la presencia del Señor y todos vamos a tener que dar cuenta. Pero aquí en esta tierra el Señor nos ha dejado a cada uno una responsabilidad y a cada uno nos dio una tarea. Honrar a la mujer y no menospreciarla. Así como el Señor nos honra a nosotros. Séptimo, nosotros como hombres, como maridos, tenemos que consultar a nuestra mujer. ¿Cuántas veces tenemos un plan, tenemos un proyecto, tenemos un pensamiento? Y es tan fácil ir a consultar a un amigo, es tan fácil ir a consultar a un hermano, es tan fácil ir a consultar a cualquiera, pero a la mujer que tenemos al lado, muchas veces no consultamos. Muchas veces hacemos las cosas sin consultarla con ella y somos una sola carne. Cuando Dios le dijo a Jacob que deje a Labán a su suegro y vuelva a la tierra que era de sus padres, él dice que llamó a sus mujeres y les consultó. Ahí nos está dando de que nosotros la pauta de que tenemos que consultar sobre las decisiones que tenemos que tomar juntos. Esto se encuentra en Génesis capítulo 31. Versículo 3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campamento donde estaban las ovejas. Y allí le hizo la consulta. Versículo 14. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Y la última parte del versículo 16 dijo, ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob, siendo un patriarca, tercer patriarca después de Abraham, y nos dejó el ejemplo de que por más que Dios le había dicho que se vuelva a su tierra, que se vuelva a su lugar, pero él ya no estaba solo, sino que tuvo que consultar a sus dos mujeres. ¿Cuántas discusiones se pueden evitar si consultamos todo con nuestra mujer? Y el Señor todo lo que nos dice es para que nosotros vivamos en esta tierra más agradablemente y cumpliendo su voluntad. Octavo, el Señor nos manda a los hombres que tenemos que proveer para nuestra casa, para nuestra familia. El hombre como cabeza de la casa, así como Cristo cabeza de la iglesia. Y Cristo nunca nos dejó de proveer, nunca nos dejó de cuidar, nunca nos dejó de que nos falte nada. Nosotros también, como cabeza del hogar, tenemos que proveer
Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces la palabra de Dios nos está mandando a proveer, ocuparse de traer el sustento, de mantener la casa, de pagar los impuestos. Nos manda de ser un ejemplo para nuestros hijos. Dice, porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros, como cabeza del hogar, no cumplimos esto, y la palabra nos dice que somos peores que un incrédulo, no hace falta saber cuál es el fin. Muchas veces lo vemos a diario, hombres que proveen para sus amigos, para sus deleites, para sus padres, para sus vicios, y su hogar lo tienen abandonado. Entonces nosotros todo nuestro esfuerzo es por tener un hogar cristiano y un hogar el cual Cristo sea el centro, también proveyendo nosotros, así como Cristo nos provee de todas las cosas. Dios mandó al hombre que tiene que gobernar a su mujer. Y el gobernar no significa que el hombre tiene el derecho de someterla, sino que nos está diciendo de que tenemos que ser la cabeza y la guía del hogar. Génesis capítulo 3, versículo 16. Cuando después de que ellos desobedecieron a Dios, esta es la sentencia que Dios le dio a la mujer. Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir que se enseñoreará? Esa palabra se usa para decir el que va a regir, el que va a dar las reglas, el que va a gobernar. Se usaba para el príncipe. O sea, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser como el príncipe de nuestra casa. Por último, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que proteger a nuestra esposa. Primera Samuel, capítulo 30. Ahí hay un relato David estaba con los filisteos viviendo porque Saúl lo estaba persiguiendo. Los filisteos salían a la guerra, David fue con ellos y los príncipes le dijeron que David no vaya a pelear con ellos porque iban a pelear contra Israel. Y cuando volvieron se encontraron de que los amalecitas pasaron, arrasaron, se llevaron cautiva a las mujeres, se llevaron cautiva a los niños
que puede ser un castigo porque David estaba con el pueblo enemigo de Dios. Pero dice que David fue y clamó a Jehová a través del sacerdote, y Dios le dijo que sí, que él le daría la victoria. Versículo, desde el primero vamos a leer: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían azotado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos, y la ciudad de aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Allí nos habla después que él llamó al sacerdote y le consultó a Jehová. El versículo 17, David fue a perseguir a los amalecitas y los encontró, y dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y David libró a todo el pueblo de los amalecitas habían tomado, y asimismo libró David a sus dos mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. ¿Qué pasó con este ejemplo de que él estaba recuperando y estaba protegiendo lo que tenía? Por este acto, por más de que él estaba con los filisteos viviendo, pero el Señor lo bendijo. El versículo 20 dice: y tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante de él, decían: este es el botín de David. Dios bendijo en esa ocasión a David con todo el ganado mayor. El ganado mayor eran vacas, ovejas, burros, caballos, camellos. Y nos está dando el ejemplo de que nosotros también tenemos que proteger y luchar por nuestra familia. Entonces, repitiendo lo que habíamos visto, lo que Dios nos enseña y nos demanda es que tenemos que amar a nuestra mujer, vivir con ella toda la vida, serle fiel, estar satisfechos con ellas, instruirla, honrarla, consultarla, proveer, gobernarla y protegerla. Como estuvimos leyendo el primer versículo de Colosenses, los maridos tienen la responsabilidad de amar a sus mujeres y no tratarlas, no ser ásperos con ellas, no tratarlas con dureza. Si los matrimonios siguen estos consejos, como dijimos ya anteriormente, desaparecerán muchos problemas que hay en el matrimonio. Los hogares van a ser más felices en el Señor. Y ninguna mujer se pondría objeción en someterse a un marido que vive conforme a lo que Dios enseña. Dios no mandó al marido que le haga obedecer a su mujer, sino que si ella no lo obedece, presentarlo al Señor, y el Señor va a estar obrando.
porque dice que debemos de vivir como conviene en el Señor. Y todas estas cosas el Señor nos recomienda porque dentro de nuestra naturaleza caída, el hombre no lo respeta. El hombre lo dejó de lado. El hombre quiere vivir en su propio pensamiento. Pero el Señor, cuando creó todas las cosas, creó la familia, también le puso estas reglas para que nosotros sigamos. Y nosotros en la palabra podemos cada día recordarlas y ponerlas por obra. Que Dios pueda seguir bendiciendo a continuación. Vamos a estar de pie y vamos a estar agradeciendo este día al Señor, que Él nos dé el entendimiento a que podamos vivir nosotros como hombres sabiamente con nuestra mujer. Padre bendito, te damos gracias.